Llevamos alrededor de un mes desde que salimos de nuestro hogar en Taltal y ahora nos queda la parte final de la Ruta 7. Si te perdiste los capítulos anteriores, dejamos el enlace aquí arriba. Dejamos atrás Río Tranquilo y vamos camino a Chile Chico, cuando nos encontramos estas vaquitas. En este caso esperamos tranquilamente que despejen la ruta, ya que además vienen guiadas por arrieros. De camino a nuestro destino, pasamos por Puerto Guadal, el cual basa su economía en la actividad ganadera ovina y bovina. Es por esto que nos encontramos con tantos animales en la ruta. Nos sacamos una foto en el letrero y seguimos nuestro camino. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama y que cuando estés mal me cuentes tus dramas mientras voy aceptando que... Está leído esta weá. Después de 4 horas manejando, llegamos a destino. Está muy helado y lluvioso, por lo que vamos a buscar un camping para cocinar, comer algo e irnos a dormir. Nos quedamos en el camping Conaiken, un lugar que se encuentra céntrico, ofrece duchas con agua caliente, un lugar para cocinar y nos cobraron 7.000 pesos por persona. Así que aquí nos instalamos, cocinamos y a dormir. Siguiente día y con un solcito poco visto por estos lados, vamos a recorrer el pueblo y sus monumentos. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como... Nos despedimos de Chile Chico haciendo un TikTok al ritmo del beatbox. Y con estos hermosos paisajes nos dirigimos a Cochrane. Aprovechamos para tomarnos un par de fotos y seguimos la ruta. Nos encontramos con Puerto Bertrand, que es un pequeño poblado con menos de 300 habitantes, donde su principal actividad económica es la ganadería, silvicultura y turismo. Aquí se encuentra el río Baker, el cual nace en el lago Bertrand y fluye hasta el sur para desembocar en el Océano Pacífico. Este río es conocido por ser uno de los más caudalosos de Chile, el cual recibe a expertos en kayak y rafting de todos los países. Llegamos a la comuna de Cochrane. Weón, me sorprendió Cochrane, ¿no? La raja. Como estilo Pucón. Pensaba que era un pueblito, pero pequeño. Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal Cochrane? Personalmente, Cochrane me gustó mucho. Lindo paisaje, tranquilo y tiene todo lo que puedas necesitar al más puro estilo de carretera austral. Buscamos un camping que está un poquito alejado del centro, pero nos encantó el lugar. Se llama Aquasol. La señora nos vendió huevos fresquitos, pan amasado y nos instalamos con un tecito a contemplar la luna llena. Y debido a la luna llena, esta noche se viene brutal. Se ve que va a hacer mucho frío, así que a meterse dentro del saco y a dormir nomás. Siguiente día y nos despertaron estas amiguitas que andaban pastando. Ahora con luz de día se puede apreciar mejor la belleza del camping. El camping queda a 5 minutos del pueblo en vehículo y unos 20 minutos caminando. Tienes acceso al río Cochrane en el cual te puedes bañar, pero en esta fecha está demasiado helado, aunque igual vimos algunos valientes que se estaban bañando. La dueña tiene a la venta pancitos, huevos y hortalizas de su invernadero y tiene muy buena disposición a ayudar en lo que necesites. Aprovechamos la parrilla para tirarnos uno de los tantos asaditos que nos pegamos en el camino, acompañado de un buen vino chileno y con vista al río. Y la Pantera Negra, como siempre, apañando hasta el final.
Último paseo por el pueblo para seguir la ruta hasta llegar a Caleta Tortel. Seguimos la ruta en dirección a Caleta Tortel. Hay 125 kilómetros de distancia, que serían aproximadamente unas 3 horas. Llegamos al mágico y único Caleta Tortel, en donde no se puede acceder en vehículo, ya que no tiene calles, solo pasarelas de maderas, que le da su sello distintivo y que personalmente nunca lo había visto en el mundo. Los habitantes en sus inicios se asentaron en esta zona por la extracción del ciprés de las Guaytecas, que hasta el día de hoy su economía se sustenta a través de este árbol y actualmente acompañada del turismo. Tiene una población de aproximadamente 523 habitantes. La madera es la esencia de Tortel, con una red de pasarelas que conectan las casas con los embarcaderos y a los peatones, construcciones afirmadas con pocos puntos de apoyo para no interferir en el paisaje ni en el medio ambiente, por la presencia de árboles nativos y plantas endémicas de la zona. Lamentablemente, Tortel no es accesible a personas con movilidad reducida, ya que para recorrerlo hay que subir y bajar escaleras. Los vehículos solo llegan hasta el estacionamiento, por lo que de ahí en adelante es recorrerlo caminando. Todas las personas que han estado en la ruta saben de la calidad de personas que viven en la carretera austral. Aquí en Tortel nos encontramos con un poblador, el cual preguntamos si podíamos encontrar mariscos. Él nos comenta que la caleta no es de pescadores, sino de madera, como lo explicamos anteriormente. Nos ofreció un terreno para poder instalarnos y dormir y nos dio el dato para ir a pescar muy cerquita. El terreno lo ofreció ya que le comentamos que nuestra carpa se arma arriba del vehículo y como no se puede ingresar, le consultamos si había algún camping. Nos dijo que no y nos dio las indicaciones de su terreno, pero nunca pudimos llegar y nos perdimos. Teníamos muchas ganas de pescar un salmón, por lo que fuimos a probar nuestra caña. Aunque no nos fue bien en la pesca, nos quedamos con estas hermosas postales. Siguiente día, y sin pescar ningún salmón, pero más contentos que la chucha, nos vamos temprano a Puerto Yungay. Puerto Yungay es el lugar en el cual cruza la barcaza hasta Villa O'Higgins. Llegamos de los primeros, ya que como es temporada baja, solo se cruza en 2 horarios. La duración del trayecto son 2 horas para llegar al final de la Ruta 7. Ya llegamos al pueblo, pero el fin de esta mítica ruta no se encuentra aquí, sino unos kilómetros más al sur, donde hay un letrero que dice fin de la carretera austral. Y ahora vamos por él. Para llegar tendrás que pasar por el puente del río Meyer hasta llegar al lago Higgins. Son unos 4 kilómetros de camino, unos 15 minutos en auto. Llegamos al fin de la carretera austral. Si vienes a hacer carretera austral, tienes que tomarte una foto en este letrero. Si no, no cuenta, como dicen por ahí, al igual que en el kilómetro 0. Un dato importante para el regreso desde Villa O'Higgins es llegar con anticipación si quieres alcanzar un cupo en la barcaza. Estamos en abril, y si bien es temporada baja, igual hubieron vehículos que se quedaron abajo y tienen que esperar hasta la tarde que salga la última barcaza. Asqueroso. Sentir de nuevo tu calor. Te probé una cuenta, pero extraño tus ojos. Si tú me llamas, yo le llego más rápido.
Nosotros salimos bien temprano y nos encontramos con este amigo en la ruta que necesitaba ayuda. Era la primera vez que probaba su kit de reparación de neumáticos y con nuestro compresor lo ayudamos. Aquí el amigo estaba con la pera, para arreglar luego su neumático, ya que pasa el tiempo y podemos perder la barcaza. Ahí se entra y hace como tabón. Nosotros cruzando los dedos para que resultara todo bien y poder seguir la ruta, y cuando lo logró no lo podía creer, saltaba de alegría. Lo bueno que llegamos a tiempo y alcanzamos un cupo en la barcaza. Ahora que finalizamos los 1247 kilómetros de carretera austral, nos vamos hasta Chaitén para tomar una barcaza que nos conecta con la isla grande de Chiloé, la cual la veremos en el siguiente capítulo. No se olviden de suscribirse y darle like. La que se va a fuego, esa sí que